Muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Voy a dejar con ustedes al decano de la Facultad de Comunicación e Información de la Universidad de Puerto Rico para el saludo protocolar. Doctor Jorge Santiago Pintor. Muchas gracias, Melissa. Muy buenos días a todos y todas. En esta mañana lluviosa, ¿verdad?, que nos regala hoy Dios. Vamos a dar la bienvenida a todos los estudiantes, exalumnos, invitados especiales, nuestros panelistas y colegas docentes aquí presentes y los que se encuentran conectados remotamente a través del canal de nuestro recinto universitario. A esta actividad cumbre en celebración del centenario de don Tommy Muñiz y que coincide este año con el aniversario número 120 de la fundación del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y los 50 años de aniversario de nuestro programa de comunicación. En esta actividad donde honramos la memoria y reconocemos las innumerables aportaciones de Lucas Tomás Muñiz Ramírez, mejor conocido como don Tommy, nos acompañan destacados profesionales de los medios de comunicación de Puerto Rico. Quiero destacar que es para nosotros un privilegio contar con la presencia hoy del señor Jacobo Morales. Actor, poeta, dramaturgo, cineasta, y que recibió un doctorado honoris causa de nuestra institución hace cerca de una década atrás. Vaya también nuestro reconocimiento a grandes figuras de los medios de comunicación que se encuentran presentes en esta actividad y que compartieron y colaboraron estrechamente con don Tommy Muñiz, así como sus miembros de la familia que nos acompañan, para los cuales también pido un aplauso. Esta mañana también contamos con un gran número de funcionarios universitarios. Quiero agradecer a la licenciada Aurora Sotogras, que nos visita en representación del doctor Luis Aferrao, presidente de la Universidad de Puerto Rico. Agradecemos además al señor Mario Alegre, que se encuentra representando a la doctora Angélica Varela Llavona, rectora interina del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y que se encuentra hoy en una actividad oficial indelegable fuera de nuestro recinto. De igual forma, reconocemos a los decanos y decanas o sus representantes de la Facultad, en primer lugar, de Estudios Generales, que hoy nos fungen como nuestros anfitriones. Muchas gracias. La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales, Educación, Administración de Empresas, Ciencias Naturales, la Escuela de Arquitectura, la Escuela de Derecho, el Decanato de Asuntos Académicos, el Decanato de Estudios Graduados e Investigación, la Escuela de Planificación y los directores de los departamentos de comunicación de los recintos de Humacao, Carolina, Arecibo, entre otros representantes de nuestro sistema universitario y del sector privado. Muchas gracias por estar todos aquí. Su participación en esta actividad es una muestra del reconocimiento, admiración, respeto y el valor que esta institución, así como todos los puertorriqueños y puertorriqueñas, le otorgan a la figura y aportación de don Tommy Muñiz. Agradezco la colaboración del personal de Radio Universidad, del Centro de Recursos Educativos y Tecnológicos, en particular a Osvaldo Rivera y Wanda Ponte, así como los estudiantes que han estado estrechamente colaborando en esta actividad, tanto en su conceptualización como en el desarrollo de la misma. Finalmente, reitero nuestro agradecimiento a los distinguidos profesionales a cargo de las presentaciones de este conversatorio, que muy gentilmente y con mucho entusiasmo aceptaron la invitación y que compartirán con nosotros sus experiencias como estudiosos de las aportaciones de don Tommy a los medios de comunicación, las anécdotas profesionales y familiares, así como el legado que representa la colección Tommy Muñiz en nuestra institución.
colección que está resguardada en el Archivo de Medios Audiovisuales ubicado en Radio Universidad de la Facultad de Comunicación e Información. Hoy repasaremos la vida y obra de don Tommy, a base de sus diversas facetas como actor, productor, guionista, empresario, comunicador, padre, abuelo, amigo, entre otras tantas aportaciones y logros alcanzados por este insigne puertorriqueño en los mares de la historia de la televisión y de los medios de comunicación, como declara Beba García en el libro Juan, Crónicas de la Televisión en los tiempos de don Tommy. A través de las diversas festividades celebradas durante este año del centenario de don Tommy Muñiz, perpetuamos su obra, reconociendo la significativa contribución de los medios y en la cultura puertorriqueña alcanzada durante toda su vida, declarándole de esta forma profeta en su tierra. Bienvenidos todos y todas. Muchas gracias y que disfruten de esta actividad. Muchas gracias, doctor Santiago Pintor, por esa bienvenida. Antes de comenzar, como esta actividad viene a cerrar el centenario de nuestro queridísimo Lucas Tomás Muñiz Ramírez, quiero presentar a ustedes los miembros de la Comisión Centenario Tommy Muñiz y darles la bienvenida también. Tenemos al señor Rafa Muñiz, Lucy Muñiz, que la vi por ahí, pero no la veo ahora. Pedro Muñiz. Flavia García. Beatriz Cruz. Quique Ayoroa Santaliz. Juan Carlos Zapata. Chetpet Pérez, Ineabel Colón, Eddie Ríos Benítez, Osvaldo Rivera, Edumil Ruiz, Silverio Pérez, Ani Alfaro, Shamil Sandoval y Mercedes Rodríguez. Un saludo muy especial, que han trabajado incansablemente para hacer uno de los centenarios más hermosos y mejor celebrados que hemos tenido en Puerto Rico. Esta actividad se está transmitiendo en vivo por el canal de YouTube del Recinto de Ciencias Médicas. Y entonces vamos a pasar ahora a un panel. Conversaremos ahora sobre la figura de Lucas Tomás Muñiz Ramírez, mejor conocido como Tommy Muñiz. Y quiero agradecer al profesor Osvaldo Rivera y a todo el clan Muñiz por la invitación a ser parte de este conversatorio homenaje a quien fuera, en mi opinión y en la de muchos otros, el genio más grande de la televisión puertorriqueña y uno de los grandes genios de la televisión de toda Latinoamérica. En mi casa, Tommy nunca fue don Tommy, como se le conoce popularmente. Para mí, Tommy fue amigo, mentor, maestro y muchas veces un poquito padre también. Decía mi mamá, Belda González, que ella le debía, al personaje de Azucena, le debía la oportunidad de haberle servido al pueblo de Puerto Rico, porque ella estaba plenamente consciente que ese primer voto no se lo dieron a la candidata, se lo dieron a la criada. Y ella obviamente le agradeció a Tommy toda la vida, porque la oportunidad de entrar todos los días a los hogares de los puertorriqueños y las puertorriqueñas se la ofreció Tommy Muñiz a ella con el personaje, el queridísimo personaje de Azucena. También yo le debo a Tommy toda mi carrera, tanto como escritora como psicóloga, porque a la psicología llegué haciendo estudios de personajes. A principios de la década de los 80, Tommy me recluta para escribir para él el programa Los García. Yo tenía cero experiencia escribiendo televisión, así que Tommy, en lugar de cobrarme por darme clases de escribir comedia, me pagaba él a mí por enseñarme. Así de generoso era Tommy Muñiz. Este conversatorio está pautado para 2 horas y es maravilloso que alguien le haya puesto un límite de tiempo, porque de Tommy Muñiz podemos estar hablando días y días y días.
Así que porque además, Tommy, además de ser una fuente inagotable de ideas, un productor fuera de serie y un talento sobrenatural, Tommy también fue una fuente de anécdotas, algunas de ellas dignas de sus mejores pasos de comedia. Decía mi mamá que el que nace para comediante del cielo le caen los chistes. Y la vida de Tommy estuvo llena de momentos de muchísimo humor. Tommy tenía, igual que mi papá, la facilidad de hacer bromas y quedarse con una cara tan seria que el interlocutor no estaba seguro si se supone que se ría o no se ría. Pero realmente, detrás de la cara seria que ponía en ocasiones, había un ser increíblemente gracioso que le dio la bienvenida al humor y así enfrentó también los momentos difíciles que la vida le dio unos cuantos, los enfrentó también con humor. Tommy Muñiz representó no solo una época, la más productiva y significativa de la televisión puertorriqueña, sino toda una época de nuestra historia de pueblo, porque sus programas eran el espejo donde todos los puertorriqueños nos mirábamos todos los días. El centenario de Tommy Muñiz no puede tener un mejor cierre que esta actividad y no puede ser más significativo que se lleve a cabo aquí, en nuestro primer centro docente, para que esta generación que se prepara para tomar las riendas de nuestro futuro, sobre todo aquellos que se forman en el campo de las comunicaciones, sea consciente de que hay una generación de hombres y mujeres que forjaron nuestro presente y que hay que mantener viva esa memoria y ese legado. Entre esos hombres y mujeres se destaca la figura de Lucas Tomás Muñiz Ramírez. Dice el licenciado y amigo José Enrique Ayoroa Santaliz en su magnífico libro Contracanto al Olvido, en el cual escribe una semblanza sobre Tommy, que toda cosa, antes de lograrla, antes de alcanzarla, tenemos que soñarla. Quien no sabe soñar, dice Quique Ayoroa, no sabe hacer. Y esto me parece especialmente pertinente hoy, porque Tommy Muñiz fue un soñador y fue un hacedor. Cada proyecto suyo, ya fuera convertirse en productor, abrir un zoológico o comprar un canal de televisión, comenzó con un sueño que con su energía, determinación y compromiso llegó a ser una realidad. En esta mañana tenemos un lujazo de panel. He venido apertrechada para hablar de Tommy Muñiz. Me acompañan la profesora Flavia García, el productor e hijo de Tommy, Rafa Muñiz, el doctor Luis Treyes y el profesor Osvaldo Rivera. Cada uno de ellos va a ofrecernos, ¿verdad?, una breve ponencia de su experiencia con Tommy, o también nos van a hablar de las ejecutorias de Tommy. Vamos a ver, antes de comenzar, una presentación visual sobre nuestro homenajeado del día de hoy. Producciones Tommy Muñiz presenta. Señoras y señores, buenas noches. El 4 de febrero de 1922, 32 años antes de la llegada de la televisión a Puerto Rico, nace en Ponce uno de sus padres, el visionario Lucas Tomás Muñiz Ramírez, hijo del matrimonio entre Tomás Muñiz y Monserrate Nena Ramírez. Tommy, junto a sus 6 hermanos y 2 hermanos de crianza, crece en la urbanización Floral Park en Atorrey. Desde joven trabajó en varios oficios: chofer de camiones y carro público, listero en el Yunque, hasta que a la edad de 19 años, bajo la tutela de su tío Félix, comienza un trabajo como mensajero en la estación de radio WIAC. Poco a poco, gana la oportunidad de trabajar en los controles y logra conseguir su primer trabajo formal en los medios de comunicación, disc-jockey del programa La Era del Ritmo. Al comienzo de los años 40, participó en el programa Francisquito Rosales y Miel y Abeja, escrito por Antonio Torres Martinó, su maestro en el difícil arte de escribir libretos. Fue en este programa donde dio sus primeros pasos como libretista.
Durante la Segunda Guerra Mundial, junto al pianista José Raúl Ramírez y acompañados por un elenco estelar, lleva espectáculos tipo vodevil a varios campamentos de entrenamiento de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en el Caribe. En el 1944 contrae matrimonio con Luz María García de la Noceda, con quien procreó 8 hijos: Tomás Gerardo, Félix Antonio, Mario Andrés, Pedro José, Manuel Alberto, Rafael Emilio, Luz Consuelo e Hilda Marí. Y como si no fueran suficientes, acogieron como a una hija más a su sobrina Luz María Ruby. Mientras crecía la familia Muñiz García de la Noceda, Tommy Muñiz logra su primer gran éxito radiofónico en el 1947 con La Familia Pérez, programa que se convierte en el número 1 de la radio puertorriqueña. Su éxito lo lleva a crear la primera agencia de producción en la isla, oportunidad que le permite escribir el programa El Colegio de la Alegría, circunstancia que lo unirá para siempre al comediante José Miguel Agrelot. La televisión pronto llegará, yo te cantaré y tú me verás. La televisión pronto llegará. Y llegó. Oportunamente, las ondas de televisión emergen en nuestra isla en el 1954. Tommy Muñiz traslada sus conocimientos como libretista y productor al nuevo medio. Es una de las primeras personalidades de la radio en moverse a la producción televisiva de manera independiente, generando programación para las estaciones locales. Se presenta como actor frente a las cámaras en su primer programa, El Profesor Colgate. Son muchos los programas creados por Producciones Tommy Muñiz que se convierten en favoritos del público. El Show de Tommy, Los García, El Show del Mediodía, El Colegio de la Alegría, Borinquen Canta, Ja Ja, Jiji, Jojo con Agrelot, La Criada Malcriada, Desafiando a los Genios y Esto no tiene nombre son algunas de las producciones que visitan con alegría las salas de nuestros hogares. Durante varias temporadas, 7 de los mejores 10 programas de la televisión puertorriqueña fueron producciones de su empresa. En vez de ponerse en ese plan, ustedes deberían decirme de otra forma. ¿Verdad? ¿Cómo se dice? ¡De pie! ¡Buenos días, maestro! ¡Lo más adelante! Previendo la dirección de la industria televisiva en nuestra isla y en busca de un espacio propio para la clase artística puertorriqueña, Don Tommy decide en el 1978 comprar el Canal 7, Ricavisión. En honor a su esposa Luz María, le cambia las siglas a WLUZ, Teleluz. Esta es WLUZ Televisión, Canal 7, Ponce, Puerto Rico. El canal puertorriqueño. Luego de 7 años de agrias luchas económicas y políticas, se ve obligado a vender el canal. El emprendimiento de Don Tommy no se limita a la producción televisiva. Su deseo de proveer entretenimiento para toda la familia y su amor por los animales lo lleva a construir lo que se considera el primer parque zoológico privado en Puerto Rico. Toda una generación recuerda con alegría visitar junto a su familia al mono Yuyo en el Monoloro. La poca atención que se le daba a la naturaleza preocupó a Don Tommy. Realizó una serie de episodios en el Show de Tommy dedicados a las islas de Culebra, Vieques y Mona. Quedó enamorado de la isla de Mona y quiso ofrecer a los puertorriqueños la oportunidad de visitarla. Crea la agencia Nature Tours, dedicada a llevar turistas a la Mona. Podemos considerarle precursor del ecoturismo en Puerto Rico. Fanático del deporte hípico desde niño, igual que su padre Don Tomás, seguía las carreras de caballo desde donde estuviera. En la década del 70, establece en Sabanaseca el potrero Hacienda Don Tomás, nombrado en honor a su padre. Pronto el potrero se convierte en el dominante del hipismo boricua. Sus ejemplares incluyen a Hurley Road, primer triple coronado en 20 años, y a Guaybanex, ganador del Clásico del Caribe. Para el segundo, Guaybanex quiere la carrera.
Don Tommy nunca detuvo el trabajo creativo. Su primera experiencia en teatro llegó en los últimos años de la década de 1980 con la obra Los Muchachos de la Alegría, en la que participó junto a su hijo Rafo y su amigo Paquito Cordero. Jacobo Morales, director de la obra, dice que la actuación de Muñiz lo motivó a escribir el guión para Lo que le pasó a Santiago. Mi problema es que nada se me olvida. Protagonizada por Don Tommy y Gladys Rodríguez, única película puertorriqueña nominada para un premio Oscar. Gracias a esta nominación, en 1990 llega su oportunidad de actuar en la gran pantalla hollywoodense, junto a Rubén Blades y Christine Latty, en la película Crazy from the Heart. It's not political, mija. It is personal. ¿Sí? It's personal. Don Tommy regresa a la televisión en los años 90 con los programas Carcajadas y Algo Más y El Papá de mi Papá. También produce los especiales Latitud 18.5 y Las Islas de Puerto Rico. Además presenta varios especiales basados en las comedias de éxito producidas durante su prolífica carrera. Que toda la familia está metida dentro de mi casa. Mi casa. En el 2002, Don Tommy realiza su última participación activa en nuestra televisión con el programa Imágenes y Noches de Ayer. Su autobiografía Tommy Muñiz, Así he vivido, y el libro Juan, Crónicas de la televisión en los tiempos de Don Tommy, escrito por Beba García, plasman su trayectoria personal y profesional mientras narran la historia del desarrollo de la televisión puertorriqueña. La vida y obra de Don Tommy Muñiz ha servido de ejemplo e inspiración para generaciones pasadas y actuales. Las páginas de sus libretos y las miles de horas de su programación permanecen como legado para generaciones venideras. Me hace sentir como que realmente he hecho un buen trabajo. Lo había dudado hasta ahora porque quería que fuera mejor. Nunca hice las cosas con el empeño de ganármelo todo, sino empezar por ganarme la gente. No podemos perder las esperanzas. Viene arrollando detrás de nosotros una gente joven, fuerte, que sabemos que va a estar arreglando lo que se puede arreglar. Gracias por ofrecernos este cariño. A todos ustedes, muchas gracias. Llegamos al final de otro programa. Esto no tiene nombre. ¡Ay, ay, qué! Pues ahí. Llegamos al final de otro. No hay mal que remedio no tenga. Tenemos que llegar al final del programa. Hasta el próximo viernes. Muchísimas gracias a Osvaldo y al Archivo de Medios Audiovisuales por esta presentación maravillosa. Comenzamos ahora sí, nuestro panel y vamos a comenzar con la ponencia de la profesora Flavia García. Flavia posee una vasta experiencia en la gestión y producción de programas, documentales y reportajes de la radio y televisión puertorriqueña. En 1964, aquí dice la edad, pero yo no sé si la debo decir, comenzó a trabajar en Producciones Tommy Muñiz. Obtuvo su bachillerato en Historia y otro en Gerencia de Recursos Humanos, ambos de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y en el 2006 obtuvo su maestría en Comunicación en la Universidad del Sagrado Corazón. Desde el 2017 hasta el 2022 trabajó como supervisora, coproductora e investigadora en el Centro de Documentación Ángel F. Rivera de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, Canal 6. Se desempeñó como productora de los programas Humanistas, conferenciantes de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, Los Cascos Urbanos Hablan, Sí a la Cultura, Juan, Crónicas de la Televisión en tiempos de Don Tommy, Así viví, Empresarismo, Sí al Museo,
Reto Estudiantil, Se Caen de la Mata, A Toda Máquina y Festival de Bandas y Coros. Fue investigadora y coproductora del documental sobre los 50 años de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, Canal 6. Como investigadora también trabajó en las producciones Latitud 18.5, 4 décadas contigo, 40 quilates y 50 años de tradición boricua. De 1979 a 1985 fue gerente general de Radioluz de WLUZ Televisión y Canal 7, y de 1964 al 78 trabajó como gerente de tráfico y asistente de producción de varios de los programas con más audiencia en la historia de la televisión puertorriqueña, entiéndase Los García, Esto no tiene nombre y El Show de Tommy. Flavia ha estado ligada a la familia Muñiz durante toda una vida y me consta que es parte de la familia, así es que los dejo con la profesora Flavia García. Buenos días a todos. No estoy acostumbrada a esto, pero ni modo. Voy a leer lo que escribí sobre mis 45 años trabajando al lado de don Tommy. Así es que vamos. A la edad de 10 años conocí a don Tommy y a doña Lucy cuando llegaron a Floral Park con sus primeros 4 hijos y se convirtieron en nuestros vecinos. 3 años después pisé por primera vez el estudio de televisión. Nunca imaginé que sería en ese medio donde desarrollaría mi carrera profesional. Por una petición que le hizo mami a don Tommy, llegué el 8 de junio de 1964 a Producciones Tommy Muñiz como practicante. Una práctica que duró 45 años. Conversar con ustedes sobre la oportunidad que me dio la vida de trabajar y aprender al lado de uno de los pioneros de la televisión puertorriqueña, quien además era un extraordinario, honesto y valiente ser humano, realmente me tomaría horas y nunca terminaría. Por eso me voy a limitar al tema de la televisión, que fue mi universidad en el área de las comunicaciones. Quiero comenzar reconociendo la ayuda que me brindaron 3 seres humanos excepcionales que trabajaban con don Tommy alrededor de 50 años, los cuales él heredó de su padre don Tomás, quienes fueron mis ángeles guardianes. Primero, Julita Costa, la persona que más lo conocía y por quien don Tommy veía luces. Ocupé su lugar cuando a fines de los 60 se convirtió en la administradora de Radioluz, pero confieso que nunca pude alcanzar a ser como ella. El segundo, Félix Santos, leal y cabal, quien llevaba las finanzas de la oficina. Tercero, Elías Rivera, su servidor más fiel y que don Tommy lo consideraba más que un empleado. Para don Tommy era su hermano. A mi llegada a Producciones Tommy Muñiz, hace una década que la televisión se había inaugurado en Puerto Rico y todavía se transmitía en blanco y negro. En ese momento, don Tommy producía para Guapa Televisión el show del mediodía, que incluía las secciones En Cabulla Vuelve y Tira, La Criada Malcriada y Los Genios, y una sección musical. Estos programas se hacían en vivo de lunes a viernes en las instalaciones del Canal 4 en Puerta de Tierra. También se producía el Colegio de la Alegría, del cual don Tommy era el libretista, y llegaba a la grabación con el primer libreto y el segundo lo dejaba grabado para que nosotras la transcribiéramos, lo duplicáramos y se lo lleváramos al canal.
Eso me tocaba a mí. Ahí fue que comencé a realmente enamorarme de la magia de la televisión. Entre mi llegada a Producciones Tommy Muñiz y fines del 67, don Tommy produjo otra serie de programas en blanco y negro, de los cuales quedan muy pocos grabados, ya que los tapes de 2 pulgadas en aquel entonces costaban $200 y eso era bien caro, por lo que se reciclaban y se grababan encima de ellos otros programas. Entre estos programas estaban Simple y la Secretaria, Gloria y Miguel, la Cámara Cómica y el Especial de Corona. Siempre don Tommy iba a la vanguardia de sus pares. Fue precursor en añadirle con escenas grabadas en fílmico en exteriores a sus producciones, Gloria y Miguel y la Cámara Cómica. Pero dio un paso más adelante y se trasladó a Argentina y México con su compañero y hermano de lucha, José Miguel Agrelot, para grabar números musicales de las mejores intérpretes latinoamericanos y pasos de comedia en los que participaba Agrelot con los comediantes más reconocidos de esos países para el programa Especial de Corona. A fines de 1967, UAPA inauguró sus nuevas instalaciones en Guaynabo, en las cuales se comenzaron a transmitir programas locales a color. El Especial de Corona fue uno de los que hizo la transición del blanco y negro al color. Otro primero de don Tommy fue producir el primer programa vía satélite de Estados Unidos a Puerto Rico, Hello Puerto Rico, el cual se transmitió en vivo desde el canal 47 de New Jersey. La señal llegó a la estación satelital en Calley y de ahí la recogió UAPA Televisión. En julio de 1968 comenzó el show de Tommy, considerado el primer programa de entrevista. Para mí, fue el trabajo suyo que más aportó al bienestar de Puerto Rico. Los primeros se grabaron en el estudio del Canal 4, donde se entrevistaron grandes figuras de la isla, tanto del arte como de la política. Luego se le integraron secciones fílmicas en las que se mostraba al televidente todo el archipiélago puertorriqueño, sus bellezas y los problemas que se enfrentaban. Este proyecto nos permitió a Efraín López Neris y a mí, que éramos su equipo de producción, oportunidades increíbles, tales como aterrizar en un portaaviones en un helicóptero del ejército y despegar de él en un avión, presenciar operaciones de mastectomía y trasplante de riñón, saborear un suculento arroz y habichuelas coloradas cocinados por la exalcaldesa de San Juan, doña Felisa Rincón de Gautier, tener de guía en un recorrido del Museo de Ponce al exgobernador don Luis Aferré, entrevistar en su hogar en Trujillo Alto a doña Inés María Mendoza, viuda del exgobernador Luis Muñoz Marín. Aquí podría seguir y no terminaría. La experiencia con el show de Tommy me motivó a regresar a estudiar a la Universidad de Puerto Rico, pero esta vez a hacer un bachillerato en Humanidades con concentración en Historia. Don Tommy se mantenía al día de las producciones televisivas de mayor éxito en Estados Unidos y se nutría de ellas para desarrollarlas localmente. Esto no tiene nombre, fue uno de estos casos. Con ese programa aprendí lo difícil que es correr el piso de una producción con un elenco de alrededor de 20 artistas, entre 10 y 12 sets y cambios de vestuario. El canal solo le daba a don Tommy 3 horas para grabar la hora de grabación que duraba el programa. No era como es ahora, que las producciones tienen más de 3 personas para hacer el trabajo. La década de los 70 le brindó a don Tommy la oportunidad de cosechar uno de sus más grandes éxitos, Los García.
Pero también le dio una de sus grandes penas, ver cómo sus amigos y compañeros le hicieron una huelga. Para mí, una de las injusticias más grandes que se ha cometido en la industria de la televisión. Don Tommy siguió produciendo para Guapa, hasta la llegada de los nuevos dueños del canal, que eran de Montana, y no conocían realmente el medio de la televisión. Comenzaron a visitar las agencias de publicidad, a ver si los productores independientes como Don Tommy eran necesarios. Eso llevó a Don Tommy a comprar el Canal 7. Aunque no lo crean, unos años antes, un banco trató por 7 horas de que adquiriera el Canal 4, pero estaba demasiado herido a raíz de la huelga y no lo aceptó. Los 7 años del Canal 7 fueron unos de crecimiento profesional, pero de intensas luchas. 2 meses antes del asesinato de 2 jóvenes independentistas, el 2 de julio de 1978, en el Cerro Maravilla, Don Tommy había firmado la opción de compra del canal. A la vez, estaba negociando con Copán la transmisión de los 8º Juegos Panamericanos que se celebrarían en julio de 1979. Esto le iba a dar al canal la oportunidad de ganar audiencia, a la vez que iba a generar buenos ingresos. El 31 de enero de 1979, después de la Comisión Federal de Comunicaciones aprobar el traspaso de licencia, se firmó oficialmente la compra del Canal 7. No se me olvidará que mientras Don Tommy y sus abogados estaban en las oficinas de la United Artists en Estados Unidos, yo estaba en el canal esperando que me indicaran que ya se había firmado el contrato para que me entregaran las llaves. Fueron horas de mucha tensión. Y les aseguro que las llaves que me entregaron eran muchas más que las de San Pedro. Ya estoy casi. Don Tommy fue recibido con mucho cariño por los empleados gracias a su política de puertas abiertas. La mayoría de los técnicos confesó que no les permitían entrar a las oficinas gerenciales del canal antes de la llegada de Don Tommy. Recibió uno a uno a todos los empleados para conocerlos. Entre estos, uno que conocía lo sucedido en las torres del canal en el Cerro Maravilla el fatídico 25 de julio, se lo contó a Don Tommy con la promesa que nunca lo mencionaría a él. No habían pasado 3 meses de haber asumido las riendas del canal cuando el gobernador de entonces anunció en Ponce que los Juegos Panamericanos serían transmitidos por el Canal 6 y no por el Canal 7. Ese 21 de marzo, cuando salí del canal, a mí se me explotó una goma del carro frente al Banco Popular en Atorrey. ¿Y saben quién vino a ayudarme? Los guardaespaldas del gobernador. Recuerdo que él venía saliendo junto a Pedro Rivera Casiano, su asesor en comunicaciones, a quien yo conocía porque había sido el socio de Paquito Cordero por muchos años. Me acerqué a ellos y le pedí al gobernador una cita para Don Tommy se reuniera con él. Me dijo que al otro día llamara a su secretaria para verlo. Al otro día la prensa comenzó a llamar a la oficina y Don Tommy fue claro que lucharía por sus derechos adquiridos. Pedro Vázquez, quien era el secretario de Estado, le pidió que antes de reunirse con el gobernador le diera la oportunidad de que se reuniera con Arturo Carrión. Por ser su amigo, lo complació. Mientras tanto, ya los abogados estaban radicando en el tribunal un interdicto para que se detuvieran las negociaciones con el Canal 6. Yo les puedo asegurar que se agotaron todos los medios antes de que se interpusiera una demanda contra Copán y el gobierno.
Don Tommy sí llegó a reunirse con el gobernador, pero en una residencia en un campo de Puerto Rico. Recuerdo que Elías, Don Tommy y yo llegamos y ya el gobernador estaba con su escolta y su ayudante personal. En la reunión solo participaron Don Tommy y el gobernador. No llegaron a ningún acuerdo. Aunque Don Tommy ganó la demanda, justicia tardía no es justicia. Los juegos se transmitieron por el Canal 6. El caso de Copán se estudia en las universidades de Derecho y el Canal 7 fue perseguido políticamente de ahí en adelante. Don Tommy era un hombre valiente y no le importó sufrir todo esto por defender sus derechos. Pero fue más valiente aún cuando aceptó transmitir las vistas del Cerro Maravilla, a sabiendas de que la persecución política sería aún peor. Recuerdo el día que llegaron a la oficina don Miguel Hernández Agosto, presidente del Senado, y el licenciado Héctor Rivera Cruz, fiscal especial independiente. Estuvieron reunidos varias horas. Cuando salieron, yo no podía creer que don Tommy hubiera aceptado, pero en ese momento me dijo que esos crímenes no podían quedar impunes, ya que desde el día que llegó al canal, él sabía la verdad de lo que había sucedido. Vivió orgulloso de haberlo hecho, aunque un año después no le quedó más remedio que vender el canal. La presión del gobierno a las agencias de publicidad se apretó y sin anuncios no se puede sostener un canal, cuya operación es muy costosa. Aunque don Tommy tenía una cláusula que lo obligaba a ofrecer a los nuevos dueños del Canal 7 cualquier producción de televisión que tenía en mente hacer, la realidad es que no aceptaron ninguna de ellas. Su hijo Rafa negoció con los canales 4 y 11 una serie de especiales que se fueron produciendo durante los siguientes 4 años a la venta del canal. Sé que cada uno de ellos los disfrutó, pero le hubiera gustado realizar al menos 10 episodios de Latitud 18.5, especiales que narraban los eventos más importantes de la isla. Solo hizo 3 de ellos, el del año 50, centrado a través de la revuelta nacionalista, la década del 50 y la década del 60. Para mí son joyas históricas que todo estudiante debería de ver. Por lo limitado del tiempo, no toco ninguna de las otras aventuras que viví durante las casi 5 décadas de trabajo junto a este extraordinario ser humano. Entre ellas, la adquisición de Radio Luz, la construcción del Monoloro, la compra de la hacienda Don Tomás, Nature Tour, su debut en el teatro de la obra Los Muchachos de la Alegría, y sus 3 experiencias en el cine, La criada malcriada, Lo que le pasó a Santiago y Crazy from the Hearts, entre otras cosas. Pero a los que les interese conocer más de don Tommy, yo les recomiendo leer la edición conmemorativa del libro que él tardó más como 7 u 8 años en escribir, donde él relata sus memorias. El libro se llama Así he vivido y está en todas las librerías del país. Y para terminar, les aseguro que todos los días agradezco a Dios la oportunidad de haber tenido ese excelente trabajo en el cual nunca tuve la oportunidad de aburrirme. Y agradezco a don Tommy y a doña Lucy el regalo de contarme como una más de su familia. Gracias. Después de eso, ¿quién habla? Es así. Gracias Flavia por ese testimonio hermoso de
casi 5 décadas al lado de Tommy, y sobre todo porque les decía a los jóvenes que esta generación de hombres y mujeres que forjaron el presente y que ustedes van a forjar el futuro, había que mantener viva esa memoria y vivo ese legado. Y gracias, Flavia, porque has narrado unas partes de la historia de Puerto Rico, de la televisión y de nuestra realidad política puertorriqueña, que es importante conocer mucho más allá de su contribución como productor, la contribución de Tommy al país y la valentía de Tommy al asumir la transmisión de aquellas vistas del Cerro Maravilla. Sentó un precedente importantísimo en el rol de los medios de estar siempre del lado de la verdad. Así que gracias por eso. Nuestra próxima ponencia es el doctor Rafael Treyes Hernández, dedicado a contar historias de no ficción. El profesor Luis Treyes es periodista y escritor. Su carrera, que comenzó en la Unidad de Cine y Televisión de la Universidad de Puerto Rico, en el programa de biografías puertorriqueñas Prohibido Olvidar, ha elaborado, escribiendo y produciendo podcasts, documentales de audio, libros de crónicas y guiones de cine. Fue editor y productor del podcast de periodismo narrativo en español Radio Ambulante, donde informaba y contaba historias de Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, entre otros países. Sus informes han aparecido en All Things Considered, Morning Edition y Up First, de National Public Radio. Su trabajo también ha aparecido en otros medios de comunicación públicos como Radiolab, Planet Money y Reply All. En 2013, mientras laboraba para el Centro de Periodismo Investigativo, Luis Treyes fue seleccionado por la Open Society Foundation Soros Justice Fellows para una subvención para trabajar durante un año en el tema de la pena de muerte en Puerto Rico. En 2018, Luis fue seleccionado por la beca de periodismo Knight Wallace de la Universidad de Michigan, Ann Arbor, y también ha sido profesor en el programa bilingüe de la Escuela de Periodismo Craig Newark de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. También fue co-guionista de la película puertorriqueña Picando Alante, estrenada el año pasado en los cines de la isla. Y actualmente ocupa la posición de Senior Editor en la Unidad de Periodismo Narrativo del National Public Radio, uno de los medios noticiosos de mayor alcance en Estados Unidos. Damos la bienvenida a mi querido compañero de labores, profesor Luis Treyes Hernández. Rayos, me ha tocado de telonero de Flavia. ¿Qué hago? Espero no decepcionar, pero voy a tratar de hacer lo mejor posible. Pero gracias, Flavia, por esa semblanza tan personal, tan sentida, que nos acerca a un gigante de los medios puertorriqueños. Y también gracias por esa perspectiva tras bastidores de un momento crucial en la historia política de la isla. Y la convergencia con los medios puertorriqueños. Y gracias por esa gran introducción. Me da mucho gusto poder regresar al lugar donde empecé mi carrera. Les voy a explicar por qué estoy en esta tarima. Estoy en esta tarima porque soy un gran admirador de Don Tommy y porque hace 20 años, cuando comencé a contar historias de no ficción, estaba trabajando en la Unidad de Cine y Televisión para un programa de biografías, Prohibido Olvidar, que lo hemos mencionado, y uno de los primeros trabajos que me tocó hacer fue dirigir un documental de Don Tommy que realmente ha servido de guía e inspiración durante muchas etapas de mi propia carrera, y creo que hay que empezar diciendo que pues, es un gigante de los medios puertorriqueños que ha trazado un camino en el que todos los que trabajamos en esto de alguna manera lo estamos siguiendo. Así que me voy a concentrar en 3 facetas desde mi perspectiva generacional sobre el gran Don Tommy Muñiz. Para entender su grandeza hay que entender que fue, a su manera, un gran cronista de el temperamento y la personalidad puertorriqueña. Para contar esa faceta como escritor de este gigante, quiero empezar hablando de otro escritor que no es Don Tommy Muñiz. Quiero empezar hablando de Neil Simon, a quien vemos en pantalla ahora mismo.
fue uno de los dramaturgos y libretistas de comedia más importantes del siglo pasado en Estados Unidos. Quizás hay quien le suene algunas de sus obras más importantes: Barefoot in the Park, The Odd Couple, The Sunshine Boys. Enseñó a toda una generación a verse retratada en el teatro y la televisión. Lo traigo a colación en esta historia, que realmente se trata sobre Don Tommy, para hablar un poco de la importancia que es el escritor humorista. Don Tommy fue un Neil Simon puertorriqueño, pero fue mucho, mucho más. Empecemos hablando de sus comienzos, cuando la radio era el único juego mediático en Puerto Rico, realmente mucho antes de la televisión, y cuando el cine estaba dominado por importaciones, casi todo de Hollywood, pero también México, Argentina, etcétera. No había realmente una industria de cine. Don Tommy empezó por ahí y también empezó en el teatro. Y como escritor esto fue un taller fundamental, porque esos roadshows que se mencionaron, ¿verdad? Que él era escritor y actor y que le estaba llevando espectáculos de vodevil y comedia a los soldados de la Segunda Guerra Mundial, basados en Puerto Rico en aquella época. Pues eso era: esta noche es en Ponce, mañana es Santa Isabel, pasado mañana es Mayagüez, seguimos por ahí de noche en noche, y es un ritmo increíble de trabajo, ¿no? Y es el tipo de ritmo donde tú aprendes a escribir para tus compañeros de escena. Y estaba trabajando con algunos de los grandes comediantes y actores y actrices de la época, pero también estás aprendiendo a escribir para el público. Te das cuenta, a fuerza de cantazo puro, lo que funciona cuando intentas algo y nadie se ríe, cuando intentas algo y te abuchean, y cuando intentas algo y el teatro se quiere venir abajo en un mar de risa. Y esa fue la gran escuela de Don Tommy desde mi perspectiva. Empieza a escribir para radio, empieza a trabajar sus shows de comedia para radio, y es bien importante destacar que el valor del guión de radio era tan poco, tan escaso, que muchos libretos de radio de esa época se vendían por libra, muchas veces importados desde Cuba. Es decir, no se vendían por la historia, no se vendían por el esfuerzo que pasó el escritor, se vendían por libra. Tommy decidió desde temprano que iba a hacer lo que muy pocos estaban haciendo en la década del 40 del siglo pasado: unirse a los bravos que estaban escribiendo comedia puertorriqueña para un público puertorriqueño. Como escritor, lo que más admiro de Don Tommy es su radar finamente calibrado para detectar y jugar con las dinámicas de grupo. Por ejemplo, uno de sus primeros grandes palos, grandes éxitos en la radio, fue El Colegio de la Alegría, básicamente un sitcom que está ubicado en un salón de escuela elemental. Otra gran manera en que esos poderes de observación entraron en foco fue la familia. La gran familia puertorriqueña siempre fue una fuente de inspiración para Don Tommy. Comenzó en la radio con la familia Pérez, como ya se ha destacado, un show que se estrenó en 1947, y años después siguió perfeccionando su fórmula hasta llegar a como el santo grial, los García. Por eso fue cuando ya se había lanzado a la conquista de otro medio, el medio de la televisión, y a eso llegaremos. Por ahora, lo que quiero destacar es que su gran encanto como escritor recaía en capturar a un Puerto Rico que descubría su identidad de emergente clase media en muchos casos, y que fue un pionero al hacer de sus personajes un espejo de Puerto Rico en una época de una modernidad emergente en la isla, pero sobre todo por su gran acierto de darnos permiso para reírnos de nosotros mismos. Y bueno, como escritor, así fue como empezó todo. Y él siempre había escrito otras cositas, él por su cuenta, y las engavetaba, las guardaba. Y mira si él pensaba que escribir era lo que a él le gustaba, que él, su carro,
lo vende por 25 pesos y una maquinilla, que fue su primera maquinilla. Así que él pensaba que eso era, que ahí había algo, que ahí él podía desarrollar algo, escribir. Hablemos de Don Tommy el empresario. Y para hablar de Don Tommy el empresario, quiero empezar hablando de otra persona que tampoco es Don Tommy. Estamos hablando de este señor que está en pantalla, es el creador de un dibujo animado muy famoso, quizás lo recuerden por las grandes orejas y la forma de ratón que tiene, no quiero mencionarlo porque no quiero problemas de copyright y derechos de autor. Pero Walt Disney creó la industria del entretenimiento moderna. Lo traigo aquí a manera de contexto porque parte del éxito comercial que tuvo fue que descubrió una fórmula de diseño de experiencias de entretenimiento para toda la familia. Don Tommy fue nuestro Walt Disney, salvando las distancias, pero en vez de un Disney World, lo que hizo fue esto. Los animales son la alegría de los niños. Los niños son la alegría de los mayores. El monoloro es la alegría de todos. Venga al sitio más divertido, más instructivo y más bello de Puerto Rico. Admira el esplendor de la naturaleza, el show de Yuyo el chimpancé, el trencito, las cafeterías y la tienda de souvenirs. Hay tantas cosas que ver que usted recordará por mucho tiempo su visita al Parque Zoológico de Puerto Rico, el Monoloro. El Monoloro está en Carolina, después del puente a la derecha, entrando por Barrazas. Dos cosas, ya no hacen publicidad como lo hacían antes y claro, el Monoloro es un poco antes de mi época, pero es increíble ver cómo se le enciende el rostro a la gente cuando hablan del Monoloro. Y es un gran ejemplo del duende que tenía Don Tommy como empresario, como emprendedor. Y creo que la gran destreza que tenía era talento para reconocer talento. Como escritor se inventaba escenas llenas de humor para los mejores comediantes de su época, pero ya años 50, entrando a los 60, va entrando un gran cambio en el panorama mediático de Puerto Rico. Todo el mundo sabe que la televisión entra con fuerza. Mucha gente que había tenido carrera muy exitosa en la radio empiezan a asustarse porque la televisión responde a un estándar de belleza, tanto masculina como femenina, que quizás no era lo que mucha gente de la radio pensaba que podía dar. Y Don Tommy se reinventa como productor. Y claro, también está empezando a pensar en cómo se puede crear una industria en una isla donde, como yo creo que todos sabemos, hacer negocios dentro de la industria creativa no es nada fácil. Y no tarda en darse cuenta, una vez que entra en la televisión, que el éxito en el nuevo medio de la televisión está en el espacio más codiciado por los anunciantes en los años 60 y 70. Y se lanza a la conquista del mediodía. Ese primer horario estelar criollo, podríamos llamarle. Es una batalla reñida, creada y diseñada de los primeros shows de variedad del Nuevo Día, pero sí es una batalla reñida con un amigo, colega y también un competidor, y de verdad que no se puede contar la historia de Don Tommy sin contarte un poco la historia de Don Paquito Cordero, que fue gran colega y también gran competidor. Creo que de muchas maneras en esa competencia en la que se lanzaron ambos para conquistar algunos espacios televisivos también salió gran trabajo. Y claro, eventualmente expande, compra el Canal 7, se arriesga porque cree en los medios locales. Sí, en el transcurso hay conflictos laborales, como hemos mencionado. Sí, en el transcurso hay batallas políticas importantísimas para la historia de la isla. Gracias de nuevo, Flavia, por traerlas a colación. En algún momento
según lo entiendo yo, estuvo muy cerca de perder gran parte de su capital. Y también en el camino brindó diversión a la isla a través de proyectos como el Monoloro. Pero durante todo ese camino nunca dejó atrás lo mejor del emprendimiento puertorriqueño, un sentido de tomarse riesgo mientras se disfrutaba lo que intentaba hacer. Quiero citar aquí a Pedro Muñiz, su hijo, a quien tuve la oportunidad de entrevistar hace varios añitos ya, y como me dijo Pedro hace mucho tiempo, don Tommy se dedicaba a lo que siempre se ha dedicado la familia Muñiz, a suplir las necesidades de entretenimiento de los puertorriqueños. Porque ya en el 68 es que empieza el show de Tommy. Ya en el momento donde Tommy Muñiz establece programas como Jajaji Jojo con Agreló, Desafiando los Genios, Viernes de Gala y ese tipo de programas, ya el viejo estaba establecido como, si no el productor más importante de Puerto Rico, el más importante, porque si tú verificas los surveys de aquella época, te darás cuenta que de los primeros 20 programas, 8, 10, 12 eran de Tommy Muñiz. Su imagen, sus programas, eran los que más hondo llegaban, los que más directamente llegaban al corazón del pueblo. Y además, su proceder en la vida, pues, respondía a la imagen que él proyectaba. Y eso nos lleva a una tercera y última faceta de don Tommy que quiero discutir aquí hoy con ustedes, y es su faceta como actor, una especie de tercer acto maravilloso que tuvo en su carrera. Y para empezar a hablar de ese tercer acto maravilloso, quiero hablar de una persona que tampoco es don Tommy, quiero hablar de Gregory Peck. Es un actor de Hollywood, del Hollywood clásico, muy famoso. Lo traigo a colación porque el mito, la leyenda, como yo la he recibido, y es una historia que yo encuentro entrañable, es que durante la ceremonia de los premios Oscar, en las que estaba nominada Lo que le pasó a Santiago, y yo voy a hacer la historia como la conozco, por aquí están protagonistas que estuvieron allí, que después de esta actividad estoy seguro que don Jacobo, todos los que estuvieron pueden hablarle, pero como yo lo he escuchado siempre, es que Gregory Peck buscó a don Tommy, lo buscó para decirle: tú eres el actor de la película, de esa película, de Lo que le pasó a Santiago, porque le encantó tanto la actuación que quería que supiera que él era fan y que había encontrado algo que es indudable, que la actuación de don Tommy tenía una verdad indeleble. Y bueno, es un hito en el cine local, por supuesto. Y bueno, en ese tercer acto quiero remontarme a Neil Simon, les dije que iba a aparecer de nuevo, y a su obra Los Muchachos de la Alegría, porque ya para mediados de los 80, 86, 87, se está montando una versión local de esa obra. Don Jacobo está buscando a su antiguo colega y persona para la quien trabajó en un momento dado, y también junta a esos dos grandes, a don Tommy y a don Paquito, en Los Muchachos de la Alegría. Y ahí es que empieza esta etapa maravillosa de actuación que lleva a este clímax de Lo que le pasó a Santiago. Creo que hemos tenido todos la oportunidad de volver a ver a Santiago recientemente, ¿verdad? Cumplió un aniversario súper importante esa película. Yo tuve la oportunidad de volver a verla, recuerdo verla cuando se estrenó por primera vez. Y lo que siempre recuerdo es a don Tommy como el abuelo de todos nosotros, o por lo menos como el abuelo que nos hubiera gustado tener. Era cariñoso, sensible, bonachón, llenaba la pantalla con su presencia, a veces con sus chistes mongos, pero con la onda de comedia tan metida en las entrañas que podía sacarle una sonrisa a cualquiera, hasta en los momentos más dramáticos. Y bueno, con eso en mente quiero cerrar aquí esta presentación dejando que el propio don Tommy se exprese. Yo lo que quiero es que la gente me quiera, y algunos no me van a querer. Yo siento que a mí todo el mundo me quiere y que yo quiero a todo el mundo,
que he sido muy feliz por tanto tiempo, que he crecido con una industria que me da pena que esté ahora pasando por un mal momento, pero que estoy seguro que va a mejorar, porque esto es el medio más efectivo de llegarle al pueblo, de enseñarle al pueblo que hay cosas buenas, bonitas y que nos podemos salvar todavía. Muchísimas gracias, Luis, por esa presentación. Y otra vez, a los más jóvenes, me gusta siempre, a mis estudiantes siempre en los cursos de historia de la televisión les digo, esta generación, esta gente que se inventó la televisión en Puerto Rico, porque no había una escuela de comunicación, no había nada, lo que había era un curso que daba la RCA en Nueva York, que volaban a coger ese curso que creo que duraba 2 semanas, y llegaban aquí, las cámaras llegaron en cajas con instrucciones y montaron las primeras cámaras sin saber realmente, asistidos por algunos compañeros de Cuba que habían venido, que estaban, ¿verdad? Habían llegado a Puerto Rico. Y la realidad es que se inventaron el medio. Y la televisión, que hoy día, como dijo Tommy hace unos minutos, está pasando un momento, sigue pasando un momento difícil, y que el Internet, ¿verdad?, pues así, ha amenazado al medio de la televisión. Pero esa década de los 50, esa década de los 60 y hasta de los 70, la televisión era el centro de la vida de los puertorriqueños. La criada malcriada, por ejemplo, habían unas fábricas donde empezaron a poner televisores en las fábricas, porque antes la gente iba a almorzar a su casa. O sea, hay que ver todo este Puerto Rico de la década de los 50 y de la década de los 60, que es tan distinto al que vivimos hoy día. La gente trabajaba e iban a almorzar a sus casas y veían ahí el show de mediodía. Y en una ocasión a mami le contaron que hubo unas fábricas que empezaron a poner televisores en el comedor para que las trabajadoras se quedaran en la fábrica y almorzaran allí, para que no perdieran tiempo yendo a la casa y regresando. Y ahí empieza a cambiar la manera en que los puertorriqueños, ¿verdad?, nos relacionamos con el trabajo. Y yo creo que ahí empezamos a dejar de trabajar para vivir y empezamos a vivir para trabajar, cosa que la pandemia nos ha enseñado a cuestionarnos. Pero es importante y me encanta que hayas traído eso, Luis, porque realmente gran parte del mérito increíble que tiene Tommy Muñiz es que fue uno de esos pioneros, cuando le llamamos pioneros, porque realmente se inventaron este medio en Puerto Rico. Y a raíz de ahí, ¿verdad?, fuimos desarrollando en lo que después fue. Ahora voy a presentar a ustedes al profesor Osvaldo Rivera. Osvaldo posee un bachillerato en artes con concentración en comunicación y una maestría en ciencias y tecnología de la información de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. En 1988 se desempeñó como editor y coordinador de producción en el Canal 24 y luego trabajó como editor y camarógrafo en la unidad de televisión de la Universidad de Puerto Rico. En 1994 fue supervisor de cine, radio y televisión en el Centro de Tecnología de la Facultad de Educación del recinto de Río Piedras. En el 2009 trabajó como bibliotecario auxiliar 3 en la colección puertorriqueña de la Biblioteca José M. Lázaro. En esa época desarrolla su investigación de tesis de maestría titulada Análisis de las colecciones audiovisuales, Tommy Muñiz y Centro de Desarrollo y Mejoramiento de la Enseñanza como recursos de información para la comunidad académica. Dicha investigación fue el génesis para el desarrollo del Archivo de Medios Audiovisuales, una unidad de información especializada en la preservación, digitalización y catalogación de documentos audiovisuales. Esta unidad alberga las colecciones de Tommy Muñiz, Paquito Cordero, Sedme, Flavia García, Juan Maribraz y Carmen Calderón, y recopila diariamente las ediciones de noticias televisivas de los principales canales locales y brinda a la comunidad universitaria un acervo de información pertinente a sus investigaciones y proyectos académicos.
Aquí paro para decir que a título personal me consta la labor que realiza Osvaldo y otra vez la importancia porque preservamos para la historia una serie de documentos, de archivos, de programas. Cuando hicimos la investigación para la presentación del libro Juan, Crónicas de la Televisión en los tiempos de Don Tommy, Osvaldo fue, no puedo decir lo suficiente el apoyo que recibimos de Osvaldo durante toda la producción de esto. Así que, y lo custodia, me consta que custodia esto como si fuera un hijo. Así que gracias, Osvaldo. En 2021 publica un artículo sobre la colección audiovisual del Centro de Desarrollo y Mejoramiento de la Enseñanza de la Universidad de Puerto Rico en el libro Colecciones Especiales de Bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico, volumen 2. Y en el 2022 publica en El Nuevo Día el artículo ¿Dónde están los programas de Don Tommy Muñiz? Actualmente se desempeña como especialista en informatización de bibliotecas y director del Archivo de Medios Audiovisuales de la Facultad de Comunicación e Información del recinto de Río Piedras, donde espero que pueda estar por lo menos los próximos 50 años. Profesor Osvaldo Rivera. Llegó el momento. Para mí ha sido un privilegio trabajar para la Universidad de Puerto Rico, un privilegio en el desarrollo de las colecciones Tommy Muñiz, Paquito Cordero, y trabajar diariamente con la grey estudiantil y los profesores de este recinto. El título de mi ponencia es Colección Tommy Muñiz, un valioso recurso de información para la comunidad universitaria. Me hubiera encantado que entiendo y comprendo de que los estudiantes tienen un horario, están sujetos a un horario. Me hubiera encantado porque esta ponencia va dirigida principalmente a los estudiantes, a los profesores, a los investigadores, a los documentalistas que diariamente están ávidos de conocer material nuevo, porque no todo está en YouTube, no todo está a nivel comercial, sino que diariamente nos metemos, el compañero Orlando Alonso y este servidor, a descubrir, a desenterrar todo ese material que una vez se guardó y que todavía estas generaciones y las generaciones pasadas no conocen. Un archivo es distinto a un almacén. Se almacenan discos, se almacenan cintas magnéticas, pero si no hay, si no están debidamente catalogados y registrados, pues no, y el acceso es sumamente importante. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, en su conferencia celebrada el 27 de octubre de 1980, reconoce que las imágenes en movimiento es una expresión de la personalidad de los pueblos. Por su valor educativo, cultural, artístico, científico e histórico, son parte integrante del patrimonio de una nación. La colección Tommy Muñiz es un patrimonio de todo Puerto Rico. Tommy Muñiz ha estado presente en el desarrollo de producciones radiales y televisivas desde los comienzos de la radio y la televisión en Puerto Rico. Este hecho explica un extraordinario caudal de material en audio y video, libretos, de géneros tan diversos como documentales, comedia, dramas, entrevistas, reportajes, series, programas de análisis, noticias y variedades. Todos tenemos ya un contexto y una referencia sobre los primeros programas de don Tommy Muñiz, el profesor Colgate, Gloria y Miguel. Reina por un día no era un concurso de belleza, venían muchas personas a presentar situaciones de salud, situaciones de se le había quemado la casa, o situaciones meritorias, y había un jurado, seleccionaban el caso más meritorio, seleccionaban a la persona y se le ponía una corona y una estola, una manta, pero se le concedía el deseo a través de recursos gubernamentales o a través de dinero. Special Corona, un programa de variedades. Noten que en la década de los 50 y 60 se le ponía el nombre del auspiciador.
Era un programa de variedad, el show de Tommy, que un programa de entrevistas, reportaje excelente. Borinquen canta música típica. Esto no tiene nombre, que era un popurrí de distintas manifestaciones de comedia. Jaji, jojo, con el inolvidable José Miguel Agreló y los inolvidables Los García, que son esos programas de comedia familiar. Vivimos en una época de los influencers, ¿verdad? Muchos de estos se destacan por su forma de vestir, cantar o por generar contenidos. Don Tommy Muñiz fue el influencer número 1 de los medios de comunicación en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y casi los 90. Noten esta fotografía tomada durante la gira que hacía Producciones Tommy Muñiz, la cantidad de personas que asistían sin haber redes sociales. Era cuando la radio y la televisión eran los medios por excelencia para la comunicación masiva. En esta foto es una presentación de Qué Sirvienta, cuando viajaba en la isla brindando espectáculos de teatro y plazas públicas. Aquí esta presentación es en un hangar en el aeropuerto de la Guardia Nacional de la Base Aérea Muñiz en Carolina. Estos libretos, principalmente lo de Qué Sirvienta, eran creados por Tommy Muñiz y Silvia Resach. Durante su madurez adulta, don Tommy se cuestionó qué iba a hacer con todo ese acervo, esa cantidad de programas. Entonces se reunió con la familia, le preguntó a Flavia también qué íbamos a hacer con todo ese caudal, y ellos tomaron la decisión de donar toda esa colección a la Universidad del Sagrado Corazón. Patria Román, que era profesora de la Escuela de Comunicación, se comunicó con Ana María García. Ana María García llamó a don Tommy y le explicó la importancia de tener esta colección en la Universidad de Puerto Rico, que es el centro de investigación por excelencia. Luego de una reflexión, la familia, don Tommy, tomaron la decisión de que fuera la Universidad de Puerto Rico la receptora de este invaluable tesoro nacional. El acervo suma la cantidad de 6.655 unidades y 31.123 libretos, señores. Esto es asombroso. Cuando yo me enteré de que se había recibido la colección, inmediatamente me comuniqué con la profesora Wanda Ponte y yo le dije, hay muchas personas que quieren trabajar en esta colección. Tú eres la primera persona. ¿Quieres ver la colección? Y yo dije, sí. No, te vas a asustar. Y dije, no hay problema, yo quiero verla. Y entonces, tan pronto abrió, la Universidad de Puerto Rico no había todavía adquirido los anaqueles y los trabajadores que transportaron todas estas cajas lo ubicaron todo en el piso sin ningún tipo de arreglo y todo estaba en un pequeño desorden, pero se me reclutó en las noches para trabajar e inmediatamente comencé, fíjense en las montañas, aunque yo mido 5 pies, pues piensen que eso mide 5,5, esas montañas. E inmediatamente comencé a descubrir el contenido de esa colección, los García, el show de Tommy, Borinquen canta. Todos los que nacimos dentro de la cultura televisiva de Producciones Tommy Muñiz sabemos el valor de esta colección. Vistas públicas, resumen de las vistas públicas del Cerro Maravilla, que se daba por la noche con un panel de Carmen Jovet, Manny Suárez, Irene Garzón, detallando cada uno de estos acontecimientos del Cerro Maravilla. Encontré fílmicos, por ejemplo, reportajes sobre Juan Hernández, mensaje del gobernador Luis Muñoz Marín, Tomás Muñiz, el papá de don Tommy, el Colegio de la Alegría, 4 reportajes en un solo carrete de fílmicos. Eso no tiene nombre. Juan Hernández, me hubiera encantado preguntarle a los estudiantes quién era Juan Hernández. Juan Hernández ha sido el primer puertorriqueño negro en triunfar en Hollywood. Un gran olvido para esta historia imperdonable. Espero que esta universidad algún día comience un estudio sobre Juan Hernández. Inmediatamente seguí clasificando en las noches. Todas esas cajas las saqué al pasillo para entonces ubicar los anaqueles. Comencé por los formatos. Aquí está la profesora Lilian Irizarry, que también es mi profesora de la Escuela Graduada de Ciencia y Tecnología de la Información. Comencé con los formatos magnéticos, formatos fílmicos, papel. Esto es solamente la cinta de 1 pulgada.
Aquí tenemos otra fotografía que ya no solamente está por formato, ahora están por serie. Están los García, el show de Tommy, Jajají, Jojo, todo eso. De manera que entonces poder ubicarlo en los anaqueles. Lamentablemente encontramos que muchas de estas cintas estaban almacenadas durante años y el polvo y distintas circunstancias ambientales afectaron un poco el físico de esta colección. Noten aquí que estas son cintas magnéticas, le dieron un poco de hongo. Señores, vivimos en un clima tropical con alta humedad relativa y alta temperatura, y esto afecta bastante. Aquí hay unas películas, lamentablemente. El síndrome de vinagre, humedad relativa y alta temperatura, afecta algunas de estas cintas. El resto estaba muy bien preservado. Comenzó la brigada a limpiar esta colección poco a poco. Ellos establecieron solamente un 5% de limpieza, el resto siguieron los estudiantes y este servidor y Orlando Alonso a trabajar. También utilizamos aspiradoras. No tocamos la cinta, que conste, en ningún momento se altera el físico, la superficie, ni agua se le puede echar, ni alcohol, nada absolutamente. Simplemente se emplean unas técnicas de distensión, de liberar esta cinta, pero el cassette completo se desinfecta. Aquí vemos también otros estudiantes trabajando, este servidor. Lo que utilizamos fue Micro One. Esto fue sumamente importante cuando llegó el huracán María. El edificio de Radio Universidad estuvo 3 semanas sin agua y sin luz, con las alfombras empapadas. Sin embargo, el archivo de medios audiovisuales no se afectó debido a que casi toda esta colección estaba protegida por este líquido, el Micro One. Se hizo un análisis de los contenidos. Fíjense que en el fílmico trabajamos restaurando las perforaciones de la película, de manera que entonces al ponerlo en un proyector pudiese engranar. Y aquí tenemos a mano derecha cómo comenzamos a sacar el hongo en muchas de las cintas de 1 pulgada. Todavía ese trabajo continúa. Tenemos que dividirnos en distintas fases, atender al estudiante, el trabajo administrativo, seguir la parte del desarrollo de la colección, hacer publicaciones en YouTube. Aquí tenemos, señores, Tommy Muñiz. Esta película es de la Universidad de Puerto Rico en 1933, antes de que se construyera la torre. Fíjense en la escuela normal. Tengo entendido que es el primer imagen en movimiento de la Universidad de Puerto Rico. Noten el edificio Agustín está. Tenemos el Paseo Real. Ese es el edificio Janel. Fíjense que todavía la torre, pero estaba la Valdoriot, el estatua de Valdoriot, ese monumento está. La escuela normal era como un templo griego, que muchas veces no teníamos noción de cómo era. Pues ese es uno de los valores que encontramos, porque Tommy Muñiz también identificaba recursos externos para poder hacer sus producciones, entre ellas Latitud 18.5. Llegaron los anaqueles, comenzamos a ubicar, ya hay un orden definido. Las máquinas, aquí está el ingeniero Heriberto Roque, que puede hacer los milagros, pueden revivir estas máquinas. Estas máquinas las identificamos en distintos centros de recursos audiovisuales aquí en el recinto. También fuimos a los canales comerciales, nos donaron máquinas de 1 pulgada. Todas estas máquinas tienen construidas de 30 a 40 años, ¿ok? Ya no se construyen, ya no se hacen piezas, los que reparan las máquinas se han jubilado. Y es un gran reto no solamente del Archivo de Medios Audiovisuales, es un reto mundial tratar de conservar estas máquinas para que ese contenido sea rescatado y sea digitalizado y sea accesible. Estudiantes también trabajaron en registro de los libretos. Aquí tenemos muchos de los temas de esos 31,000 libretos. Los García, La Taberna India, Tremendo Hotel, La Tremenda Corte, el show de Tommy, A Reírse con Ola, La Criada Malcriada. En fin, un mundo de temas para explorar a aquellos estudiantes interesados en la redacción de guiones. Don Tommy Muñiz también fue autodidacta, era diseñador gráfico. Miren, esto es una propuesta para distintos auspiciadores. Y él decía, este bloque que tenemos aquí de programas excelentes, ahora le ofrecemos lo siguiente. Por lo tanto, auspicien estos programas porque bien vale la pena. Aquí tenemos al compañero Orlando Alonso. Orlando se dedica a analizar los contenidos de todos estos programas. Y básicamente transcribe. Pero ¿por qué lo hacemos?
porque de acuerdo a las necesidades de información de los universitarios y documentalistas y profesores que vienen buscando. Los otros días alguien me preguntó, ¿tú tienes pietajes de los soldados de Corea comiendo con beef? Y yo dije, puede ser, vamos a buscar. Y encontré soldados de Corea abriendo latas, no sé si era con beef, pero eran abriendo latas y eso sirvió para sus documentos. Tú tienes, estamos haciendo un documental sobre Santurce, tienes pietajes del centro de la ferretería Europa. Vamos a buscar todos esos detalles, personas, nombres, lugares, modelos de carro, qué dicen, estilos, tendencias, todo eso hay que apuntarlo porque eso es lo que te permite identificar los contenidos. Y gracias a Orlando que está aquí presente con su esposa Laura. Gracias. Tenemos en la forma como está estructurado los registros, tenemos los campos, todos aquellos que saben sobre bibliotecología, los campos, en la serie, título, productor, en la forma como se fue registrado, los contenidos. Aquí tenemos, quiero hablar de la colección CERMED brevemente porque es de la Universidad de Puerto Rico y es el caso similar al del Tommy Muñiz, que estaba todo en caja. Y a todos aquellos que han olvidado, había un estudio de televisión con todas las especificaciones técnicas de un estudio comercial en el sótano del Teatro de la Universidad de Puerto Rico. Lamentablemente se inundaba, pero se recopiló conferencias magistrales, Vargas Llosa, Isabel Allende, Humberto Eco, Francisco Matos Paoli. Hemos encontrado belleza. Ya tenemos el archivo oficialmente conformado. En el abril del 2015 ya el Senado Académico aprobó una certificación reconociendo el archivo de medios audiovisuales como una unidad oficial del recinto de Río Piedra. Tenemos proyectos colaborativos. En la Biblioteca Lázaro hemos encontrado sobre miles de cintas en fílmico que nos donó el Telemundo. Y hemos encontrado ahí cosas impactantes que creíamos que haberse perdido y nos encontramos el sepelio de Chagui Marí Pesquera, los encontramos ahí. Y hemos encontrado también documentales sobre preparando los obreros que iban a emigrar a los campos de Estados Unidos y cómo iban a vivir y la forma en que iban a trabajar en esos campos. Hemos recibido visitas. La Universidad de Nueva York, NYU, vino en el 2019, para hacer unas prácticas en el archivo de medios audiovisuales. Nosotros aprendimos mucho de esa experiencia, pero nosotros también le impartimos nuestro conocimiento porque el tratamiento que le estábamos dando a nivel de conservación de esas cintas de la colección de don Tommy Muñiz, pues era distinto, pero muy efectivo, contrario a distintas técnicas que ellos empleaban. Tenemos un canal de YouTube. La diversidad temática de Producciones Tommy Muñiz está reflejada en ese archivo de medios audiovisuales. Tenemos 3 millones de visualizaciones, tenemos 21,000 suscriptores y muchos profesores están utilizando ese canal para presentar sus documentales, para presentar distinto material didáctico perteneciente y pertinente a la filosofía de la Universidad de Puerto Rico. Antes de finalizar, quiero hacerle un detalle, un apunte. La ficha biográfica que ustedes vieron en video fue producida por el profesor Carlos García Arce y el estudiante Rubén Cátala Valentín. Un aplauso para ellos. Don Tommy Muñiz recibió 2 doctorados. Uno de la Pontificia Universidad Católica de Ponce y otro de la Universidad Carlos Albizu. Hubiera sido ideal que hubiera recibido ese doctorado honoris causa en la Universidad de Puerto Rico, su casa de estudio. Don Tommy Muñiz no fue profesor universitario,
pero fue el profesor de risas, carcajadas y mucho más. No estudió en el Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico, pero su gesta actoral fue admirada y respetada en Hollywood. No fue psicólogo, pero con sus producciones sanaba y liberaba del estrés a un pueblo deprimido por la pobreza y la desigualdad social. No estudió en el Departamento de Ciencias Naturales, pero con sus programas especiales y reportajes sobre el medio ambiente, creó la conciencia colectiva sobre la protección de nuestros recursos naturales. No estudió redacción de guiones en la Facultad de Información y Comunicación, pero produjo miles de libretos y guiones que se utilizaban diariamente en nuestra televisión. Son por esto y muchas razones más que las instituciones universitarias de este país tienen el deber de estudiar la gesta de este patriota de las comunicaciones y que sea un objeto de estudio, análisis e investigación, y que sepa la generación de estudiantes que en Puerto Rico sí se producía una radio y televisión inteligente, de altura, dinámica, de calidad. Muchas gracias, don Tommy. Me tengo que disculpar porque no enfaticé lo suficiente la contribución de Osvaldo a la preservación de esta colección. Gracias, Osvaldo. Y gracias a la profesora Ana García y a la familia Muñiz por la decisión, porque en cualquier otro lugar hubieran votado mucho de este material y lo tenemos para el disfrute de todos. Rafa Muñiz me ha prohibido que lea la semblanza de él en aras de que avancemos. Diré entonces solamente que se llama Rafael Emilio Muñiz García de la Noceda y explica, obviamente el nombre se explica por sí solo, es hijo de Tommy, productor, 2 oraciones me dejaste decir, productor, promotor, uno de los más grandes productores y promotores de espectáculos que tenemos en Puerto Rico, y tengo que decir que casi todas las más grandes figuras del espectáculo han pasado por promotores latinos o ProLat Entertainment. Rafa Muñiz. Saludos. Bueno, yo no tengo nada escrito ni nada preparado, solo voy a reaccionar a nombre de mis hermanos que están aquí y de todos los que somos cercanos a Tommy Muñiz, que para nosotros pues era nuestro papá, ¿verdad? Pero puedo resumir que además de tener la oportunidad maravillosa de trabajar con él en televisión, en teatro, de vivir al lado de Tommy Muñiz, ¿verdad? Y uso lo que presentaron cada uno de los panelistas como ejemplo de lo que para nosotros sus hijos y su gente cercana, pues era papi, ¿no? Luis marcó claramente, el profesor Treyes, yo siempre pensé que papi era Walt Disney puertorriqueño. Y entonces él menciona, ¿verdad? Y Tere, que es mi esposa, sabe que lo repito, ¿no? Y se lo digo a mis hijos. ¿Cómo yo puedo resumir la vida de mi papá? Pues Walt Disney en una isla 100 veces más chiquita que el mundo que le tocó vivir accidentalmente a cada uno de ellos dos, ¿verdad? A Walt Disney y a papi. Flavia se ocupó de una manera muy diplomática, como es ella, de marcar cómo esa honestidad y esa manera de hacer las cosas, porque hay 2 formas de hacer las cosas, ¿verdad? Como el que te viene a pedir que tú las hagas o hacerlas bien. Mi papá prefería hacerlas bien, ¿verdad? Y Flavia pudo marcar que probablemente, y me van a regañar Lucy y Tere después de esto que voy a decir, Lucy es mi hermana, probablemente por eso mi papá no tiene un doctorado honoris causa de la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Porque nuestra institución principal de enseñanza está politizada desde el día 1 a hoy.
Sin embargo, la Universidad Pontificia Católica y la Universidad Albizu Campos no tienen esa restricción, esa censura, etcétera. Pero es lo que es, y sabe Pedro, Mario, Lucy y Flavia, que si papi estuviera oyendo esto me regañaría también, porque a papi nunca le interesó y nunca hizo nada para que se reconociera de esa manera, ¿verdad? Lo que ocurría porque orgánicamente se daban las oportunidades y situaciones, y los que se han mantenido desde el principio, y sé que muchos de los estudiantes tienen otras clases, pues quizás no vean tan claro como nosotros que esos accidentes que ocurrieron orgánicamente, muchos de esos accidentes están aquí, ¿verdad? Felices accidentes en la vida de papi, como Jacobo Morales, a quien yo pido otro aplauso. Cuando nosotros fuimos a hacer Los Muchachos de la Alegría, y recuerdo a Willy Bayrón, que era casi Tommy Muñiz, ¿verdad? Con un en contra de Jacobo, ¿verdad? Pues papi dijo, yo solo me atrevo a hacer teatro si lo dirige Jacobo Morales. Eso fue así, Flavia está ahí, ¿verdad? Y qué suerte tuvieron los dos, que no solamente tuvimos la oportunidad, yo la oportunidad de trabajar con ellos y con Paquito, que era mi padrino, sino qué suerte que Jacobo dijo que sí, que tradujo la pieza Naida, la viuda de Tomito, ¿verdad? Y Jacobo y papi le dedicaron mucho tiempo a trasladar la historia de Riverita y Bayrón a una realidad puertorriqueña, porque los que han tenido la oportunidad, ese libreto hay que tenerlo aquí si no está aquí. Porque lo que trabajaron Jacobo y papi fue que convirtieron la historia del vodevil puertorriqueño y la trasladaron a la historia de Simon, ¿verdad? De Neil Simon, que fue el escritor, que es el escritor de esa pieza que es Los Sunshine Boys, que cuando la llevaron al cine le produjo a George Burns su primer Oscar a la juvenil edad de 88 o 89 años, ¿verdad? Pero fue ese proyecto de Simon, como fue en el caso de papi, no de George Burns, la oportunidad de que Jacobo, que tenía la idea de hacer un guión, como Pedro me ha dicho, con esa idea de lo que le pasó a Santiago, pues en esas largas conversaciones durante los ensayos, esperando a que yo, que llegaba tarde a todos los ensayos, llegara, y me justificaba Jacobo llegando tarde, ¿verdad? Y papi decía, pero no es que no hay justificación si estamos aquí Jacobo, Paquito y yo. Pero en esas reuniones de amigos, ¿verdad? Fue que se accidentalmente, orgánicamente, sucede lo que le pasó a Santiago, que lo producen Blanca, la esposa de Jacobo, Blanca Silvia Heró, y un joven atrevido que aprendió a soñar con su papá, que se llama Pedro Muñiz. Así que la historia de Tommy Muñiz, el que esté aquí en manos de Osvaldo Rivera de la Universidad de Puerto Rico, nos da la esperanza a su familia de que sea recordado, estudiado, imitado, añorado por todas las generaciones, desde los más jóvenes hasta los que estamos aquí, que estamos en la tercera edad, porque Godofredo está en la tercera edad, ¿verdad? Yo quiero terminar primero agradeciendo a Osvaldo, a Flavia, a Jacobo, a Pedro, al profesor Trelle, a la universidad,
pero con un pensamiento corto, porque uno no puede evitar cuando es hijo de Tommy Muñiz y es revolucionario como somos los hijos de Tommy Muñiz, cada cual en su forma, ¿verdad? Mario corrió el monoloro, Mario está aquí, y Mario es el papá de Yuyito, el hijo de Yuyo. Él es el padrino. Pero uno no puede evitar, y solo los años nos han enseñado a ser como Lucy, ¿no? A ser agradecidos, a no quejarnos, a no señalar que debiera haber. Ya yo lo hice con lo del honoris causa, Lucy, perdona, ¿verdad? De que si no fuera por gente como Osvaldo, como Flavia, como Jacobo, como el profesor Treyes, pues sería, terminaría el nombre de Tommy Muñiz como estaban las cajas esas, antes de que la renovara y restaurara Osvaldo y la Universidad de Puerto Rico. Nosotros nos dimos a la tarea, y quiero marcar esto, de celebrar el centenario de papi, porque el día que fuimos a la presentación del libro Verdolaguerías de mi hermana Mirelsa Modesti, Mirelsa vacilando porque me celebraron el cumpleaños a mí, fue a mi papá, ¿verdad? Mirelsa tiró así al ruedo, no, hay que hacer Pedro estaba allí, Tere, hay que hacer una comisión para celebrar el centenario de don Tommy Muñiz. Y yo, que soy un presentado, dije, pues por supuesto que sí. Han sido unos años bien ricos en experiencias, porque esto fue hace 3 años. En experiencias logramos celebrar el centenario, como muy bien mencionó Mirelsa, celebrando una serie de actividades que no habían ocurrido con el centenario de ningún otro puertorriqueño ilustre. Yo me atrevo a decir que mi papá era un puertorriqueño. El otro día, un amigo, dame agua, quiero decir esto. El otro día un amigo que respeta mucho a papi, y no voy a decir su nombre, mucho más joven que nosotros, estábamos conversando sobre cómo manejaría el humor y cómo manejaría papi todos estos proyectos que hizo y cómo los aspectaría o los proyectaría hacia afuera, ¿verdad? Y ese amigo mío me dijo, bueno, es que yo creo que don Tommy sería, qué sé yo, como una mezcla de Chente y Drach con Molusco. Y yo le dije, no, con mucha humildad te digo que sería como un Lin-Manuel Miranda. Así lo veo yo, ¿verdad? Y no le resto méritos a Chente y Drach y a Molusco. Y pueden ustedes identificarse los pocos estudiantes que puedan quedar aquí en este momento, ¿verdad? Pero así pienso yo que sería Tommy Muñiz si tuviera 50, 40, 60 años y estuviera produciendo, estaría exportando con Jacobo y con ese, quizás con Chente y con Molusco, a llevar hacia el mundo entero ese humor fino, familiar y personal que supo él llevar como nadie en la vida. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Rafa. Te ganaste un regaño de tu papá por lo que él hubiera considerado una imprudencia, y yo, para acompañarte, me voy a ganar otro. Porque por las mismas razones de lo que Rafa dijo, el Centro de Convenciones de Miramar debió siempre llamarse Tommy Muñiz, y eso no sucedió. Pero yo no pierdo la esperanza de que recapacitemos y algún día ese centro de convenciones se llame Tommy Muñiz. Así que nos van a regañar a los dos. Estamos ya en el final de esta actividad, pero pues, yo soy contadora de historia, discípula de Tommy. Cuando llegué aquí, la profesora Susan Marte y yo estábamos hablando
de cómo Tommy fue mentor para cada una. Y esta misma es la conversación que se da cada vez que me encuentro con Silverio, con José Vega, con tantos otros figuras, ¿verdad?, de nuestra televisión, para quienes Tommy fue mentor, maestro, y siempre por encima de mentor, maestro, jefe, Tommy fue siempre amigo. Así que yo no quiero que nos vayamos sin, bien brevemente, contar un par de anécdotas que nos enseñen cómo era Tommy en su, ¿verdad?, en su faceta, ¿verdad?, como ser humano. Y yo quiero comenzar con esta breve anécdota que ya conté en una ocasión anterior, pero creo que vale la pena repetir. En un momento dado, mi mamá y Tommy tuvieron una diferencia. Mi mami sale de Producciones Tommy Muñiz y quiere montar su propio programa con el personaje de Azucena, que ella entendía que ella pues lo había creado, y esa controversia que se ha dado muchas veces en Puerto Rico de quién es un personaje, si del escritor o del actor que lo interpreta. Y Tommy y mami se sentaron y la generosidad de Tommy fue tal que no hubo necesidad de ir a ningún tribunal, ni de demandar, ni de nada. Tommy le dijo, mira, Belda, la criada malcriada es mi concepto. De hecho, el nombre del personaje era de Tommy. Todas las criadas tenían nombre de flor. Y le dijo, pero yo reconozco que tú le diste vida a Azucena y ya es tuya. Así que la criada malcriada es mi concepto y me quedo yo con él. Pero llévate a Azucena y que triunfes con Azucena. Y esa era la generosidad de Tommy Muñiz, que pudo, ¿verdad?, desligar una cosa de la otra y reconocer que la actriz le había dado vida a ese personaje. Así que de ahí en adelante siguieron siendo amigos como siempre, hermanos como siempre. Como les dije, Tommy en casa fue una figura y será siempre muy querida, y la amistad con esta familia, pues yo creo que nos va a unir toda la vida. Así que antes de irnos, hay un micrófono ahí, si alguien, Jacobo o alguien quiere contarnos alguna anécdota, por favor. Quisiera que nos fuéramos con 2 o 3 breves anécdotas sobre quién fue Tommy Muñiz. Pedro, allá hay un micrófono. Sí, quédate ahí, Jacobo. No queremos que se te gaste el bastón. No, está bien. Eso es haciéndome por un papel que voy a hacer pronto. No, qué felicidad, qué dicha, qué bienestar, qué vuelo de memorias tan agradables he tenido con esta actividad. Felicito a todos los organizadores, a ustedes, esas expresiones tan cabales, tan directas, tan auténticas. Y la palabra auténtica es algo que ha prevalecido en las relaciones con Tommy. Tommy proyectaba verdad. Y ahorita mencionaron a Juan Hernández, a quien tuve el gusto de conocer. Y entonces, inevitablemente pensé en una frase que me había dicho Juano y que yo la aplicaba también a Tommy. Cuando tú actúas, tienes que proyectar verdad. O sea, Tommy nunca fue una caricatura haciendo comedia, siempre había un ser humano. Tú creías que era un ser humano. Juano decía, tienes que proyectar verdad porque la cámara te retrata el alma. ¡Wow! Me encantó esa frase, siempre la he tenido en la memoria. Felicito a todos los colaboradores, a todos los participantes en esta actividad. Exaltar memorias como la de Tommy Muñiz es seguir motivándonos, es seguir abonando a nuestra cultura, a nuestra identidad y a nuestro sentido de pertenencia. Gracias. Agreló decía que uno no podía hablar ni actuar después de un niño o los animales, porque era horrible. Y después de todo, hablar después de Jacobo, como dijo Rafa, pues aplica. Yo quiero decir varias cosas, Luis. Otro día te hago bien el cuento de Gregory Peck, pero estuviste casi bien. Yo quiero que ustedes le den un aplauso aquí a Flavia García.
Por una cosa, todo ese revolú que ustedes vieron ahí que recibió Osvaldo fue porque Flavia se ocupó de que existiera. Eso es así. Tú hablaste de los empleados. Yo te voy a recordar aquella reunión cuando nos iban a comprar el Canal 7, la gente del Canal 13, la Miller y aquellos señores, que una de las condiciones que habíamos puesto, Flavia y yo, que negociamos el contrato de venta, era que se respetara el derecho de los empleados. Y nos sentamos a firmar el contrato y el señor Sandy Sandberg, mira, me acordé del nombre, se sentó y dijo, todo está bien, vamos a firmar el contrato, pero la cláusula de los empleados no la vamos a aceptar, tienen que despedir a los empleados. Y yo miré a Sandy Sandberg, Flavia puede decir si esto es verdad o no es verdad, y le dije, esa cláusula es negociable. Él miró a los principals y él me miró así y me dijo, no. Yo dije, Flavia, recoge que nos vamos. Y así fue. Nos fuimos porque para papi y para el país, coño, tienen que ser más importantes los trabajadores, que son los que producen la riqueza en este país. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Y para dar fe de eso, Flavia, que estuvimos juntos tantos años en el Canal 7, luchando. El Canal 7 sufrió un percance y se quemó. Justo cuando habíamos vendido el canal y creíamos que iba a ser la debacle, porque alguien dijo que papi casi había perdido su capital. Si el Canal 7 no se hubiera vendido, papi hubiera quedado en la pobreza total. ¿Cierto, Flavia? Eso es así. Un empleado se había ido del Canal 7 a trabajar en Telemundo. Lo digo y ahora me pongo llorón como Rafo. Y ese empleado fue el primero que llegó al Canal 7 a decir, estoy aquí, ¿qué tengo que hacer? Y se llama Heriberto Roque. Y está aquí y yo quiero que ustedes le reconozcan. Fue el primero. ¿Qué tengo que hacer, Pedro? Aquí yo estoy para lo que sea. Gracias, Eri. Un abrazo, por favor. Gracias, Pedro. Gracias, Jacobo. Y sabemos que hay muchísimos más ejemplos de gente maravillosa y comprometida que estuvo siempre ahí al lado de Tommy, porque uno cosecha lo que siembra. Y Tommy fue ejemplo de compromiso, fue ejemplo de solidaridad y fue un gran jefe, tengo que decirlo, y lo sabemos todos los que alguna vez trabajamos con él. Muchísimas gracias a todos. Me dice Osvaldo, los voy a dejar con Osvaldo para el cierre, porque ya los encontró. De parte de la Universidad de Puerto Rico, queremos obsequiar a cada uno de los panelistas con unos detalles de agradecimiento. Sí, vamos. Y entonces hay otro detalle, es que este libro quiero que Lucy Muñiz lo retenga, porque yo estaba pensando, o se lo doy a Pedro, se lo doy a Mario o a Rafa, pero este libro es especial. Yo sé que ustedes lo han leído como la Biblia, pero está autografiado, tiene casi 100 firmas de mensajes de toda la familia de Tommy Muñiz, de Gladys Rodríguez, de Jacobo Morales, Paquito Cordero, Caldo Huerta, María Falcón, Yolanda Grelot. Está autografiado y es un libro muy especial que yo quiero que la familia Tommy Muñiz lo conserve, porque en cada página está autografiado. Lucy, ven un momentito, pasa. Entonces,
Guárdalo con mucho cariño en nombre de la Universidad de Puerto Rico y del cariño y el respeto que le tenemos a toda la familia de don Tommy Muñiz y a don Tommy Muñiz por excelencia. Muchas gracias. Gracias a todos. Si mis hermanos son llorones, yo soy la reina de las lloronas. Así que 1.000.000 de gracias, Osvaldo, porque esto para mí es bien grande. Entonces, tenemos aquí el... tiene nombre. Sí, tiene nombre. Luis Trella. Este es de Rafa. ¿Tú? Ay, caramba, muchísimas gracias. Rafa. Gracias. Detallito, por favor. Hombre, gracias, brother. Gracias por todo. Flavia. ¿Este es tuyo? Este es el mío. También para ellos. Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Gracias a la Universidad de Puerto Rico, al doctor Santiago Pintor y a todo el mundo por recibirnos en esta maravillosa actividad para cerrar el centenario. Y que viva don Tommy Muñiz. ¡Viva!